Buenas tardes con la estudiante Sofía Martínez. Cuando escuchamos la palabra Estado, normalmente pensamos en gobiernos, leyes o instituciones, pero realmente el Estado está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria, en la educación, en la seguridad, en la salud y hasta en la manera en que convivimos como sociedad. En Colombia y América Latina, hablar del Estado también significa hablar de desigualdad, conflictos, luchas sociales y derechos ciudadanos, pero surge una pregunta importante: ¿el Estado realmente cumple con su función de proteger y garantizar el bienestar para toda la población? Hoy vamos a analizar cómo se ha construido el Estado en nuestra región y cuáles son los principales desafíos que todavía enfrenta. Desde la teoría del Estado podemos garantizar y ver lo que vendría siendo a lo largo de la historia. Muchos pensadores han intentado explicar que el Estado, por ejemplo, autores como Hobbes, Locke y Rousseau, defendían la idea de que las personas crean el Estado mediante un acuerdo social para garantizar seguridad y protección. En cambio, Karl Marx planteaba que el Estado muchas veces favorece a los grupos con más poder económico y reproduce desigualdades. Sin embargo, cuando observamos América Latina entendemos que nuestra realidad es mucho más compleja. Nuestros países nacieron entre guerras de independencia, pobreza, dependencia económica y profundidades diferencias sociales. Por eso muchos autores consideran que el Estado latinoamericano es híbrido, tiene características modernas, pero enormes debilidades estructurales. Más en el caso colombiano, podemos tratarnos de lo que viene siendo el Congreso, el conflicto armado, las zonas rurales y ciudades, policías, escuelas y hospitales. ¿A qué quiero decir yo con esto? En Colombia el Estado enfrenta grandes contradicciones. Aún existe una democracia y una constitución moderna. Muchas regiones todavía tienen poca presencia institucional en algunas zonas históricas o han tenido más influencia grupos armados o economías ilegales que la propia institución del Estado. Además, problemas como la corrupción, la desigualdad y el conflicto armado han dificultado que los derechos lleguen de manera igualitaria a toda la población. Por eso algunos investigadores describen el país como un Estado híbrido democrático en sus leyes, pero limitado en la práctica. Sin embargo, es importante reconocer los avances que ha tenido Colombia en participación ciudadana, reconocer de derechos y fortalecimiento institucional. El verdadero problema no es solamente tener leyes, sino lograr que esas leyes realmente transformen la vida de las personas. Pasamos a hablar de lo que es el Estado social de derecho. Hablando de esto, podemos hablar de la Constitución de 1991, lo que vendrían siendo los hospitales, universidades y espacios públicos, marchas y movilizaciones sociales. Con la Constitución de 1991, Colombia se definió oficialmente como un Estado social de derecho. Esto significa que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, la igualdad y la participación ciudadana. Este cambio fue muy importante porque amplió el reconocimiento de comunidades indígenas, minorías y sectores históricamente excluidos. Sin embargo, todavía existe una gran diferencia entre lo que dicen las leyes y lo que muchas personas viven diariamente. América Latina sigue siendo una de las regiones más desigualdades del mundo. Muchas personas aún enfrentan dificultades para acceder a educación de calidad, atención médica o condiciones de digna vida. Al responder adecuadamente a esta necesidad aumenta la desconfianza hacia las instituciones. El derecho escrito no siempre significa los derechos garantizados. Podemos concluir con que el amanecer sobre la ciudadanía latinoamericana, jóvenes trabajadores e estudiantes indígenas. Después de analizar todo esto, podemos entender que el Estado en Latinoamérica no es una estructura completamente terminada, es una estructura histórica que todavía enfrenta enormes desafíos sociales, económicos y políticos. La legitimidad del Estado no depende únicamente de tener elecciones o instituciones, sino de su capacidad para garantizar el derecho de reducir desigualdades y responder por el futuro de la población. El futuro de países depende de nuestros estados más exclusivos, más transparentes y más cercanos a la ciudadanía. Porque al final el Estado no se defiende solamente por las leyes que tiene, sino por la vida que permite vivir a las personas. Y precisamente ahí está el gran desafío de Latinoamérica en la actualidad.